Bien, hermanos, ustedes han puesto atención en nuestra serie de mensajes que hemos tenido en los últimos tiempos. Se han dado cuenta que nosotros estamos hablando sobre varias formas en las que el Evangelio debe aplicarse a nuestras vidas. Hemos visto cómo el Evangelio se aplica a nuestras vidas en la dinámica del dinero, cómo el Evangelio se aplica a nuestras vidas en la dinámica del sexo, y ahora vamos a entrar en la parte que yo creo que puede ser la más polémica, quizás, la más compleja, pese a que sea aparentemente menos problemática que las anteriores, pero sí vamos a hablar sobre el poder, cómo el Evangelio redime las dinámicas del poder, tanto en el contexto del orgullo personal, como en el contexto de la aplicación de la autoridad, especialmente en la pedagogía familiar, cómo entendemos las dinámicas del poder en la esfera de la política y del ambiente público, de la esfera pública, y también cómo las dinámicas del poder se manifiestan en el mundo espiritual. Sobre eso es lo que conversaremos en esa mañana. Nuestro primer tema es el orgullo. Ustedes saben que el orgullo es un tema que estamos de acuerdo todos que está mal, ¿cierto? Así que, ok, con eso estamos. No creo que hay cualquier persona que haya dicho, no, yo creo que tengo mis reservas con eso. No, sabemos que el orgullo es un tema complicado y de los tres, dinero, sexo y poder, el poder es la parte de nuestra vida donde es más difícil de aplicar el Evangelio. Porque al principio parece que todos estamos de acuerdo que está mal en ser orgulloso. Pero el orgullo es considerado como el peor pecado de todos. Mira lo que dice C.S. Lewis. C.S. Lewis dice, según los maestros cristianos, el vicio esencial, el mal más terrible es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad, todas esas cosas son tales meros pecadillos en comparación. Fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. El verdadero estado mental anti Dios en nuestras cabezas. Ahora, si el orgullo es tan terrible, ¿qué es lo que la Biblia dice con relación a eso? La Biblia dice muchas cosas con relación a eso, y Jesucristo también habla mucho con relación al problema que es el orgullo en la vida humana. Pero hay una parábola en especial en la que Jesucristo, en esa parábola, mostrando por medio de la comparación entre dos personas, Él nos enseña un poco cómo nosotros debemos cuidarnos del orgullo de nuestras vidas personales. Esa parábola está ahí en Lucas, el capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Vamos a leer todos juntos, a una sola voz, ese texto que está proyectado ahí. Leamos. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al púlpito. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones y malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado hacia distancia, siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado de Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado,
será exaltado. Muy interesante esa parábola, porque en esa parábola Jesús, interesantemente, irónicamente, Jesús utiliza la comparación para confrontar el orgullo que está muchas veces enmarcado en la propia comparación, como vimos en la oración del fariseo. En esa parábola es hermosa porque Lucas aquí deja explícito a quién va dirigido. El texto dice, bien al inicio, algunas personas que confiando en sí mismos, agrandados, no existía esa palabra quizás, pero había mucha gente agrandada ahí y Jesús entonces se le dirige. Jesús dirigió esa parábola para esas personas. Lo que muestra que Jesús, cuando habla del tema del orgullo, no lo tira así como suavemente, por si acaso, a quién le puede interesar, sino que Jesús dio en el clavo directamente. Esa parábola es, como dije, comparativa, pero también esa parábola juega con conceptos que son preestablecidos en la cabeza de la gente de la época, así como puede ser en nuestros días. El fariseo era como un hombre de la fe, un hombre de la religión, un hombre conocido por su piedad, un hombre conocido por estar más cerca de Dios, un hombre que era notoriamente piadoso, conocedor de las Escrituras, un hombre de Dios, pongámosle así. Y que el fariseo haya ido al templo a orar y que orara como oró, levantando las manos al cielo ahí, eso era lo normal, lo hacían siempre, eso era, no era orgullo en sí mismo, la forma como lo hizo. La diferencia estaba exactamente en su oración. En contrapartida tenemos a un cobrador de impuestos, a un publicano. Ese hombre normalmente no iba al templo. Eran personas que estaban al margen de la religión, personas que no compartían y que eran segregados de la fe, porque ellos estaban sirviendo a Roma, un poder impuesto sobre los judíos, y por lo tanto era un traidor de la patria. Pero ese hombre estaba ahí arrepentido y clamaba al Señor. 2 hombres, 2 oraciones. Y Jesús interpreta las oraciones diciendo, ¿a quién el Señor escuchó? ¿Y a quién el Señor bendijo? ¿Quién salió de ahí justificado? No fue el santo hombre de Dios, el que interesantemente se enorgullecía de sus hechos espirituales y que eran importantes, igual no era cualquier cosa, pero el hombre santo no volvió justificado, sino que el pecador. Y Jesús termina con un proverbio. Jesús termina con una aplicación diciendo, el que a sí mismo se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mostrando que en ese caso, la enseñanza de Jesús fuera absolutamente clara. Ustedes saben que hay muchas parábolas de Jesús. Y hay parábolas donde los mismos discípulos decían a Jesús, Jesús, ¿qué significa eso? No entendí nada. Pero aquí Jesús no deja margen a dudas. Jesús es bien directo y bien claro. Y al mostrar por medio de esa parábola su doctrina con relación al orgullo, Él nos muestra primeramente ahí las 4 manifestaciones del orgullo en el corazón humano, de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Seguramente es posible que usted esté pensando, bueno, voy a tomar nota porque ahí mi señora, mi marido es una persona muy orgullosa, así que le voy a tirar a la cara cada uno de esos puntos. O mi jefe el día de mañana, cuando manifieste algo de eso, le voy a decir. Pero es importante que veamos esas manifestaciones naciendo primeramente en nuestro propio corazón, porque son muy comunes. Y ese es el problema del orgullo. Porque como C.S. Lewis decía al inicio, al borracho, al adúltero, de repente uno visualiza, uno sabe cuál es el pecado sexual, el pecado de la carne, el pecado del dinero, pero el pecado del orgullo se pasa incluso por algo piadoso, como vimos en esa oración. El diablo, así como el orgullo, tiene muchas caras y tiene cara de buena. Por eso tenemos que tener cuidado con las 4 manifestaciones que tiene el orgullo. La primera es el problema de la comparación. El orgullo es esencialmente comparativo. En el fondo uno siente, yo no soy como otros. Y hay en el fondo una sensación de supuesta superioridad en relación a otros. Y eso es como hacía este hombre. Él oraba y decía, te alabo, Señor, porque yo no soy como estos unos. Yo soy mejor.
Y él oraba no a Dios, sino que a sí mismo. Pese a dirigir a Dios su palabra, él estaba hablando de sí a sí. Él no, por más que hablara hacia Dios supuestamente, solo menciona a Dios una única vez. De todo lo que habló fue de cómo él era bacán. Y claramente lo hace en comparación con otros. Y es interesante porque su orgullo solo le permitía ver el pecado del otro, pero nunca el suyo propio. Nunca su propia arrogancia. Porque al final del día esa comparación, la comparación del orgulloso, no es honesta. Es injusta. Seguramente usted ya tuvo que comprar algo y de repente fue a hacer una comparación de cuál es el modelo que mejor me sirve. Pero no tiene sentido comparar lo bueno de uno con lo malo de otro. Tengo que comparar lo bueno de ambos y lo malo de ambos. Es una comparación honesta. Aquí tenemos una comparación deshonesta. Yo hago una lista de todo lo malo de otro y todo lo bueno mío. Mira cómo soy bacán. Eso es lo que instintivamente el orgulloso hace. Y el orgullo es esencialmente comparativo porque es competitivo. No es que me gustó tu polera y voy a comprar una igual. Es que me gustó la tuya y me gustó lo bacán que te ves y yo quiero verme más bacán que tú. Instintivamente el orgulloso está compitiendo y la comparación orgullosa es fundamentada esencialmente en el desprecio. Hay una expresión de desprecio y de desconstrucción del otro, de lo malo que el otro es. Su oración aquí, como en ese caso, es una verdadera expresión de desprecio para todos esos pecadores, incluso hasta el cobrador de impuestos que estaba ahí. Era una verdadera antioración. Y mira qué interesante. C.S. Lewis va a decir más adelante el mismo texto en ese que habla del orgullo, dice: un hombre orgulloso siempre desprecia todo lo que considera por debajo de él. Y, naturalmente, mientras se desprecia lo que considera por debajo de uno, no es posible apreciar lo que está por encima. Por lo tanto, el orgulloso no puede apreciar a Dios. Porque al fin del día, el orgulloso se está poniendo en el lugar de Dios por sobre todas las cosas. Y eso nos toca profundamente. ¿Cuántas veces nosotros nos comparamos unos con otros? No positivamente, pero en ese sentido orgulloso. Pucha que soy bacán. Si no hago yo, nadie hace como yo. Y qué felices son las personas por tenerme a mí a su lado. Qué feliz es Dios por tenerme como su hijo. No decimos a veces con esas palabras, pero en muchas ocasiones nos estamos comparando. Y estamos comparándonos como una manifestación del desprecio por el otro. Esa es la primera manifestación. Y es interesante antes de partir a la segunda. Y quizás ustedes van a decir: no, pastor, yo no me comparo así. Yo no me siento superior a otros. Y ahí viene el anti-orgulloso, el falso humilde. Esa persona que es tan humilde, que está tan orgullosa de su humildad, tan orgullosa de su... Yo no quiero nada, yo soy peor de todos. Soy el peor de los peores. Gané en la competencia de quién es el peor. Y así me muestro, me estoy comparando igual. Ese tirarse extremadamente más abajo es una forma de poder buscar un valor por medio de mi reajuste moral. Soy más humilde. Mira cómo yo soy más humilde que otros. Yo no caigo en esos pecados como otros que son ahí comunes y corrientes. La comparación es un problema, pero el problema 2 es el problema del aislamiento. El orgullo es esencialmente un pecado que te conduce al aislamiento. Porque esa tentación de pensar: yo me arreglo solo, yo me resuelvo solo, yo soy autosuficiente, nadie está como que a nivel de ayudarme con lo que yo necesito. Y es eso que él oraba acá. En su oración, toda ella está en primera persona. Yo soy.
Yo soy esto, yo hago esto, yo. Y el orgullo nos instala en el centro del universo, en el centro del mundo, y nos separa de todos los demás. Nos pone en un lugar donde no compartimos espacio con otros. Y el orgullo es esencialmente antigregario. Porque usted puede ver, la gente se junta para cometer todo tipo de pecado, ¿no es verdad? Para robar, para mentir, incluso para pelar. Porque obviamente pelar es mejor en compañía de otros, ¿no es verdad? Pero nadie se junta a otros así como que seamos orgullosos juntos. ¿Se han dado cuenta? Que el orgullo nunca se comparte, es siempre aisladamente, es siempre en su corazón, es siempre en su privacidad. Yo puedo hacer notar mi orgullo, pero nunca practicarlo en conjunto con otros. Porque él siempre existe a las costas de otra persona. Siempre yo tengo que ser el mejor. Por eso me aísla. Pero fíjate que ese aislamiento no es total o no es real, porque el orgullo siempre necesita del otro. ¿Por qué? Porque se estaba comparando. Yo necesito que el otro exista para que se note cómo soy mejor que él. No es que sea bueno. El punto no es que sea bueno. Yo tengo que ser mejor que otros. Esa es la clave. Hacer notar mi superioridad. No puedo hacer notar mi superioridad mientras no tengo la base de comparación. Tiene que existir personas pobres y miserables y pecadores para que yo me sienta mejor. Seguramente usted en una sala de clase sacó ahí una prueba, una nota baja, pero se sintió bien porque tus compañeros sacaron una nota peor que la tuya. Ay, fue mal, fue pésimo, pero no fue la peor nota. Así que me siento bien. Mira cómo el aislamiento a veces no es una cosa tan real, tan concreta, pero es una postura que al aislarme de otros, demuestro de cierta manera un poco de mi aurea, de cómo soy especial, cómo soy único, de cómo soy un individuo donde Dios tocó con la mano, así, ¡pum! Es algo que tengo yo nomás. Y ese sentir nos pone en un lugar de soledad. Y eso es muy común en nosotros. Muchas veces nosotros creemos que para que seamos validados y nos sintamos importantes como personas, tenemos que ser únicos, tenemos que ser especiales. Decimos a los niños, tú eres único, tú eres especial, eres maravilloso. No, no eres. No somos. Nos gusta decir y pensar que somos. No somos y está bien. Está bien no serlo. Porque el ser especial, único, Él está solo. Y lo más hermoso es que el único y verdadero ser que es único, especial, que es Dios, no está solo. Incluso Dios subsiste en 3 personas. Pero el orgulloso no. El orgulloso no puede dividir su gloria con ninguna persona. Y nosotros demostramos eso, ese aislamiento. Por ejemplo, cuando rechazamos la comunidad, yo con Dios está bien. Rechacemos el discipulado porque ¿qué me van a enseñar? ¿Qué voy a aprender ahí? No, si yo conmigo mismo, yo estoy acá y aquí me lo veo. Demostremos nuestro orgullo cuando rechazamos ser ayudados, cuando rechazamos ser servidos, cuando queremos mostrar que somos tan autosuficientes que no necesitamos que nadie nos ayude y queremos llegar a la cima y tener el orgullo de decir yo estoy acá por mi único y propio mérito. Y esa es la 4ª manifestación del orgullo: mérito. El orgulloso siempre está contando sus billetes. ¿Cuánto tengo? Qué bueno he sido. Y es interesante porque el fariseo hace exactamente eso. Te alabo, Señor, porque no soy como estos. Mira lo que yo hago. Mira cómo ayuno. Mira cómo yo ofrendo y diezmo. Mira mi devoción. Él hace ese recuente de sus buenas obras aquí. Y es interesante porque para el orgulloso
no le cuesta absolutamente nada hacer un recuento de las cosas buenas que hace. Le sale. Se está conversando sobre, qué sé yo, fútbol. Y la persona dice, no, porque yo soy tan bacán jugando a esto. Es como de la nada, gratis, ¿no? Quizás no lo hace verbalmente o no se expresa ante otros, pero en su cabeza uno lo está memorizando o repasando todas las cosas buenas que ha hecho, como que para merecer estar donde está. Muchas veces pueden ser logros efectivamente impresionantes, cosas que, pucha, hay gente que sí es buena en lo que hace y hace cosas buenas. Hay gente que sí está tratando de aplicar la palabra. Uno dice, chuta, que leo la Biblia todos los días, oro 3 horas de rodillas y ayuno 4 o 5 veces, 40 días de oración y ayuno, 41 días más que Jesús. Y empezamos a sacar la cuenta, ¿no? Como si fuera una competencia. Yo tengo que mostrar que mis méritos son cada vez más impresionantes. Y el problema aquí no es la excelencia. No es que esté mal orar, ayunar y hacer lo que él describe acá. El problema no es ese. El problema es cómo yo interpreto las cosas buenas que hago para Dios. Como que diciendo, mira, Señor, tú debieras estar muy orgulloso de mí. Qué buen hijo tienes. Seguro que los maridos acá han dicho a su esposa, usted debiera estar muy orgullosa de mí como marido. Qué tremendo marido tienes. O quizás tus hijos. El corazón del orgulloso de cierta manera está contando sus logros para poder validarse. Porque el ayuno y el diezmo no son condenados acá. Pero el ayuno y el diezmo, o sea, la piedad, aquí fue quitada de su propósito original. Porque todo eso era para moldear el corazón, para quebrantar el corazón. Pero en vez de quebrantar mi corazón, hizo con que mi corazón se agrandara. Y yo transformé la bendición del Señor en un pecado. Y el orgullo hace exactamente eso. Transforma la bendición de Dios en algo que te condena. Porque al fin del día lo que el orgulloso quiere, nada más, es robar a Dios su gloria. Era Dios quien debiera ser glorificado por medio de mis oraciones, por medio de mis ayunos, por medio de mis ofrendas. Pero en vez de que Dios sea glorificado, al fin del día el glorificado soy yo. Y es interesante cómo el recuento de los méritos siempre están presentes en una discusión. ¿Se han visto? No, pero yo hice eso y tú no te fijaste. No, pero yo me portaba así y uno saca la cuenta, ¿no? Y es impresionante el apego a nuestras conquistas, en la construcción de nuestra identidad. Es una forma sutil de cultivar el orgullo ahí. Porque uno ve el orgulloso como una persona hiperagrandada, así como que tiene la boca así como abierta siempre para menospreciar a otros. Pero el orgulloso, el verdadero orgulloso, el orgulloso común y corriente, es ese que no está así como visiblemente tan agrandado, pero su corazón es de ese tamaño, no cabe dentro de sí. La lista está hecha de todos sus logros. Y hay un evento importante en la historia. Ustedes conocen al rey David, el hombre según el corazón de Dios, un rey que el Señor llamó para sí, para ser el hombre por medio del cual él haría su pacto y por medio de quien vendría el Salvador del mundo. Qué maravilloso. David estaba haciendo un reinado bastante bueno y como que en determinado momento se le agrandó, se le pasó. Y él dijo, vamos a sacar cuenta de cuánta gente hay en ese reino. El Señor ya había condenado ese tipo de cosas en el pasado. ¿Por qué quería David sacar cuenta y hacer un censo? Algo que es hoy día básicamente normal, o sea, es un tema estadístico. ¿Pero qué quería hacer David? Él quería contar cuán grande soy yo, cuán rico soy yo y cuán exitoso he sido yo. Fue exhortado por sus auxiliares, fue exhortado por el general que estaba a cargo del conteo. Él dijo, no, hagámoslo, contra la voluntad del Señor. Y esa demostración de orgullo, al recontar sus méritos, implicó el sufrimiento, dolor y muerte para su propio pueblo y para él.
El Señor quiere que entendamos que muchas veces los méritos de las cosas que hacemos no deben ser creditados a nuestra cuenta. Los méritos de nuestros logros es una demostración del favor de Dios. Básicamente, todo lo bueno que hay en mí es gracia de Dios. Todo lo malo que hay en mí es yo mismo. Es culpa mía. Ese es el conteo de la gracia. Y eso es lo que debemos hacer para luchar contra esa manifestación del orgullo. Pero es interesante porque cuando yo doy crédito a otros y no recibo crédito de vuelta, en mi corazón nace la cuarta manifestación del orgullo, que es el remordimiento. Ese aquí, el resentimiento, el remordimiento es terrible. Porque eso nace cuando uno dice, pucha, nadie me valora. Nadie me da el valor que yo merezco. Tengo mis méritos, pero nadie reconoce eso. O quizás no reconoce como yo quisiera que fuera. Piensa que yo debiera recibir más atención y más valor. Pensamos por un instante en esa oración. ¿Cómo alguien haría una oración como la de ese hombre si él en algún momento no hubiese pensado que quizás Dios no lo estaba notando, no estaba dándose cuenta de lo bueno que era él? Su oración es una forma de oración de despecho, como las canciones de Shakira últimamente, de remordimiento, de resentimiento. Y recontar sus méritos a Dios no tiene mucho propósito, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero decir a Dios cuando digo todo lo bueno que he hecho y que soy mejor que otros? ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy diciendo cuando hago eso? Es mi resentimiento hablando más alto. Es la convicción de que yo merezco más. Y quizás aquí él estuviera reclamando, Señor, mira cómo soy superior a esos pobres mortales. Yo merezco el doble, el triple de su bendición en comparación con estos. Porque si yo que estoy acá y soy tan bueno, he recibido eso, y si ellos que están aquí conmigo han recibido cosas similares, ya está mal. Tenemos que repensar ahí la manera como el Señor distribuye sus bendiciones. Es interesante porque el resentimiento es mortal y es muy común, pero es mortífero. ¿Por qué? Porque el orgulloso es como él en sí mismo se siente como un Dios, y todos los que están desafiándolo merecen la muerte. Y es por eso que el resentimiento produce odio en el corazón, enojo, dolor, frustración. Y uno tiene de verdad ganas de que el otro desaparezca, de que el otro sea humillado. No humillado por humillación, sino que humillado con una doble, triple humillación, para que aprenda a nunca más despreciar a uno. Y eso pasa tantas veces. Estás trabajando en tu lugar de trabajo y haciéndolo todo bien, y de la nada te echan por cualquier tontera, y usted piensa, esa empresa sin mí se va a la quiebra. Y uno hincha para que vaya. Uno hincha para que sufran la gente que yo dejé ahí, que vaya mal, para que no funcione, para que vean que sin mí no pueden funcionar. Resentimiento, orgullo. Pero el resentimiento mata primero a uno antes de matar al otro. Antes de matar a la persona con la cual tenemos la rencilla, el problema, mata primero a mí. Mata mis ganas de hacer el bien, porque hace generar en mi corazón todo tipo de malos deseos. Y es interesante porque cuando yo alimento ese tipo de pensamiento, cuando yo ya no esté, ustedes van a ver. No sé si eso pasa aquí en Chile, pero es común en Brasil las mamás decir eso a los hijos. Cuando ya no esté, ustedes van a ver cuán difícil es. Y uno
Ya he escuchado eso en más de una ocasión. ¿Y cuántas veces nosotros hemos deseado mal a otros? Simplemente porque no hemos sentido reconocidos. Vivimos en una época donde las personas están cada vez más sensibles a cualquier tipo de feedback. Si no le da el feedback que deseas, si de repente no tengo los likes que me gustaría en mi publicación, si no tengo una respuesta positiva, si no tengo el alabo de la gente, me resiento de ellos. Mis desgraciados no valoran mi esfuerzo, mi trabajo, no valoran lo que hago por ti. Y eso pasa mucho en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Cuidado con las raíces del resentimiento en nuestros corazones. Muchas veces acumulamos resentimientos en una cuenta, en un librito. Un día me pagarás y lo dejo anotado. Ahí lo dejo. Y voy acumulando, juntando resentimientos. Hasta que un día, cuando algo piola pasa y la persona explota de la nada. Y cuando explota viene la lista. Tal día me hiciste tal cosa. 1993, 25 de marzo, ¿usted se acuerda? Sí, usted me miró mal, no me saludó. Yo le ayudé, te hice un favor. Y cuando yo necesité, no me ayudaste. O sea, no era un favor, era un intercambio, lo estaba vendiendo. Te vendo un favor hoy día para cobrarlo mañana. El orgulloso y resentido. Y eso es lo que vemos aquí en las Escrituras. Pero lo más interesante de esto es que Jesucristo no deja el orgullo ahí simplemente como una descripción externa de eso. Jesucristo trae para nosotros la cura para el orgullo. ¿Cuál es la cura para el orgullo? Primero debemos entender que el orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos aleja de Dios. Pero Dios se acerca al que tiene el corazón humilde. Eso es lo que nos dice ahí las Escrituras. Que el que se acerca ahí, el que tenía menos mérito, el que tenía menos derecho a estar en la presencia de Dios, era el cobrador de impuestos. Y él, clamando al Señor, él no solamente buscaba estar cerca del Señor, pero el Señor efectivamente se le acercó a él. Eso es lo que aprendemos ahí en los Salmos, Salmo 34, 18, que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El orgulloso quiere acercarse a Dios porque cree que tiene el derecho a, por sus logros y sus méritos. Pero el Señor rechaza. Santiago va a decir que Dios se opone a los orgullosos. Dios es enemigo del orgulloso, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo puedo acercarme a Dios si no es con un corazón quebrantado y humillado? Y tengo que reconocer que, como la palabra dice, si es quebrantado, es doloroso. Porque al ser quebrantado, seré confrontado con algo que yo pensaba que era y no soy. Me daré cuenta que no soy tan bacán, que no soy tan bueno, que no soy santo como yo pensaba, que no soy ese buen marido que yo me imaginaba, ese buen hijo, ese buen funcionario. Y me daré cuenta que de verdad es posible que me hayan echado por ser un pésimo funcionario, o que los reclamos de mi esposa tienen razón. Por más que la gente cree que la mujer siempre tiene razón, no, por algo será. Y a lo mejor sí lo tiene, no es cosa de mi cabeza. Y a lo mejor me va mal porque yo estoy haciendo mal las cosas. Y tengo que ser honesto conmigo mismo y reconocer mi miseria, reconocer mi pecado y quebrantarme delante del Señor. Porque solamente cuando mi corazón es quebrantado delante del Señor, es que el Señor me escucha. Cuando yo me creo más que soy, el Señor se opone a mí. Es interesante porque el orgullo no solamente te aleja de Dios, pero el orgullo también te aleja de las bendiciones de Dios. Y es por eso que Jesucristo dijo, ¿quién descendió? ¿Quién regresó a su casa justificado en aquel día? No el santo hombre de Dios que hace todo lo correcto, sino que el que reconoció que era pecador. El orgullo nos aleja de las bendiciones de Dios, del favor de Dios, de las cosas buenas que Dios da. Porque cuando uno está tan lleno de sí mismo, uno se hace impermeable
a las bendiciones de Dios. Uno se pone en el lugar de Dios, y si yo estoy en el lugar de Dios, yo soy fuente y no objeto de bendición. ¿Se han dado cuenta? El orgulloso es tan orgulloso, tan lleno de sí, que él se siente como él la fuente de todo el bien. Luego, si yo soy la fuente, no soy el que recibe, pero si yo soy el miserable, yo soy el que necesita las bendiciones de Dios. De manera que es exactamente el orgulloso un instrumento no de compartir gracia y favor, pero al creerse tener, sin tenerlo, se pone en una situación terrible, porque se cree teniendo las bendiciones de Dios y no las tiene. Y además de eso, no las vas a recibir. Y eso es lo que nosotros debemos entender, lo importante que es quebrantarnos delante del Señor, para que solamente aquellos que son quebrantados y humillados delante del Señor reciben del Señor su favor. Pero el orgulloso también, el orgullo te aleja también de los demás. El orgullo nos aleja de las personas. Porque si yo soy una persona que cree autosuficiente, muy importante, llena de logros, de méritos, una persona que los demás debieran tener el orgullo, el placer de estar conmigo, cada vez más me sentiré solo. Y a veces es un elemento en el cual debemos cuestionar en nuestros corazones, porque a veces estamos tan aislados. ¿Por qué nos aislamos tanto? No es que las personas se alejarán de mí, yo me alejaré de las personas, porque siento que no las necesito. Pero a veces si mi orgullo es tan evidente, las personas también se alejarán de mí, porque no me soportarán. Porque vaya que todos estamos de acuerdo que un orgulloso es insoportable. Nadie quiere vivir con él o con ella. Nadie aguanta, nadie tiene paciencia con esa persona. El orgullo te aleja de las personas, pero el Evangelio en Cristo derrumba las barreras que nos separan. Mira lo que vemos acá. Un hombre que estaba apartado de la fe, un hombre que no pertenecía al club de los santos, que estaba apartado de Dios, fue acercado a Dios por medio de un corazón quebrantado. El que aparentemente no merecía estar ahí, fue acercado por Dios. Cristo derrumba las barreras que separan a las personas. Porque Cristo va a mostrar es que nadie es especial. Al mismo tiempo en que todos son especiales de cierto modo. Pero nadie es más especial que otros. Como decimos en la sociedad, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, ¿no? Decimos que eso está mal, pero a veces practicamos eso en nuestras vidas. Debemos ver la maravilla del favor del Señor, derrumbando las barreras que nos separan unos de otros, acercándonos unos a otros. Porque cuando nosotros sabemos lo mal que hemos hecho y lo malo que somos, podemos estar tranquilos porque sabemos que nada nos podrá ofender de verdad. El que sabe el tamaño de su pecado está protegido contra cualquier ofensa. Porque no hay nada que usted pueda decir contra mí que yo en mi corazón y en mi mente no haya hecho peor. Y yo sé. Y Dios sabe. Y yo sé que Dios sabe. Porque yo se lo dije. Yo lo confesé. Por lo tanto, cualquier ofensa, supuesta ofensa, ya no toca, ya no llega. Porque sí tiene razón, a lo mejor. O quizás no tiene razón en eso, pero si usted supiera de mí, lo que Dios sabe a mi respecto, tendría mejores garabatos como que para humillarme. Pero yo soy peor de lo que imaginas. El que tiene el corazón quebrantado es ese que puede amar sin esperar ser amado, porque él no está compitiendo. No está contando sus méritos. No está amándote por resentimiento, como que para ver cómo tú respondes a su amor y para ver si tú eres una persona que compensa tener una... No. El humillado no saca las cuentas. El que se humilla ante el Señor y recibe el amor del Señor, y ese amor es suficiente, Él entrega, como Jesús enseña ahí en Mateo. Ama sin esperar nada en cambio. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita. Todo tiene en Cristo.
¿Cómo vencemos, hermanos, al orgullo en nuestras vidas? Santiago capítulo 4 va a decir: así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que la risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Necesitamos aprender la importancia de llorar, de sufrir, de quebrantarnos delante del Señor. Debemos orar constantemente, pidiendo que el Señor nos humille. Señor, póngame en mi lugar. Aterrízame. Ayúdame a entender mi dependencia, mi flaqueza, mi debilidad, mi miseria. Ese debe ser nuestra oración. El orgullo no es el pecado del otro, es el pecado mío, que está disfrazado de buenas obras, de buenas intenciones, que está disfrazado de un montón de cosas, pero que está ahí. Y uno dice: no, ese es mi temperamento. Ese es tu pecado, disfrazado de temperamento en ti. Está ahí. Y yo tengo que quebrantar mi corazón delante del Señor. ¿Cómo se vence el orgullo? Así. Comenzando buscando al Señor en el reconocimiento de nuestra miseria, de nuestro pecado. Reconoce que primeramente eres más orgulloso de lo que imaginas. Porque al inicio de ese mensaje podrías pensar: sí, yo soy más o menos así. Pero al final uno dice: no, soy mucho peor. Somos peores de lo que imaginamos. Tenemos que partir por ahí. Y en segundo lugar, debemos recordar que nadie te debe nada. A veces vivimos la vida como si el mundo nos debiera algo. Mi papá me debiera haber amado más. Mi jefe me debiera haber cuidado mejor y dado mejores pagos. Mi señora no me da el valor, mis hijos no me respetan. Nadie te... Chuta, qué triste su vida, ¿no? Parece una vida triste, pero es la vida de un orgulloso. Y quiere más, porque se siente que es más, pero no es. Nadie te debe nada, hermano. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo que nosotros sí merecemos es la condenación eterna. Dicho eso, debemos recordar que a este ser que no merece nada, Dios en Cristo ha dado todo. Yo no merezco nada, pero Cristo me ha dado todo. Y lo que tengo, de ninguna manera puedo tenerlo y decir: mira lo que conquisté. Porque la salvación, la santidad, la vida, las cosas buenas que yo disfruto no son méritos míos, es de Cristo. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Ese debe ser nuestro corazón. Ser quebrantado duele, pero sana. Por eso necesitamos ser quebrantados. Cierra tus ojos, quiero orar con ustedes. Y mientras oramos, el grupo